hay una política de gobierno que da la pauta para que se mejoren esas relaciones. Háblenos un poco de eso. Bueno, yo quiero expresarte que el derecho a la organización en general y particularmente la constitución de sindicatos es un derecho que está consagrado en la Constitución de la República, en el Código de Trabajo, en convenios internacionales que el país ha venido ratificando por décadas, convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Y la Constitución de Sindicatos, fíjate cómo es, la Constitución de Sindicatos es un derecho humano, el derecho a organizarse que tienen los trabajadores, pero también los empleadores. O sea, los patronos pueden constituir sindicatos. Quiero expresarte que encontramos un registro de 4 sindicatos de patronos, pero que están acéfalos, porque principalmente creo el sector patronal, por así decirlo, lo que decidió es organizar, pero asociaciones. Tú encuentras una serie de gremiales y cámaras en el país y no así de sindicatos, pero está ese antecedente de 4 sindicatos de patronos constituidos. Lo decía Julio, es facilitar en base a la ley, ¿verdad? Y debo de expresarte que efectivamente en estos 8 meses que están transcurriendo ya del nuevo gobierno, hemos constituido 78, hemos facilitado, eso es lo correcto, hemos inscrito 78 organizaciones sindicales en base a cómo lo establece la ley. De estos son 40 en el sector privado y son 38 en el sector público, ¿no? Porque a partir de que en el país se ratificaron el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo hace un par de años, obviamente a partir de entonces ya los empleados públicos pueden constituir sindicatos, cosa que no se había hecho en el pasado. El derecho a sindicalizarse, el derecho a formar una organización, pero también tenemos que tener muy en cuenta los deberes y los compromisos que como sindicato tiene. Mari, ¿cuáles son esos deberes, cuáles son esos compromisos que como grupo sindical tienen que asumir? Bueno, quizás en primer lugar yo iba a hablar sobre eso, pero ya Calixto se adelantó sobre realmente hay que reconocer que el organizarse es un derecho que tenemos todas y todos. Y lo que pasó en los periodos anteriores, en los gobiernos de derecha, fue lo contrario. En lugar de estimular la organización, ¿por qué? Porque el sindicato es el instrumento para la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Creo que eso hay que rescatar, que es importante realmente rescatar el fortalecimiento del movimiento sindical. Eso es una parte de nuestro derecho y cuando nosotros le apostamos a un gobierno de cambio, era eso, rescatar las instancias tuteladoras de los derechos laborales. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo ha jugado un papel importante anteriormente, pero a favor de los empresarios. Fue servil a los empresarios, le facilitó, le permitió las violaciones a los y las trabajadoras. Entonces, en ese sentido, tomando en cuenta los cambios que se han dado y con lo que acaba de plantear Calixto, de que se han constituido más de 75 sindicatos, estamos dando muestras del compromiso de este nuevo gobierno de fortalecer el movimiento sindical. Que sí, los trabajadores en alguna medida también tienen que cumplir con alguna responsabilidad, pero yo quisiera mencionar de que parte quizás de alguna irresponsabilidad que cometen algunos, tal vez no son ni trabajadores, creo incluso que quizás no son ni sindicalistas, pero que ellos en alguna medida han visto quizás el movimiento sindical como un modo de vivir, un modo de pasarla. Entonces esa gente creo que en alguna medida es la que le ha creado al movimiento sindical alguna imagen que realmente no es, la que realmente los sindicatos auténticos y reales y consecuentes con la clase trabajadora estamos haciendo. Son algunos que andan por ahí, que siempre le han hecho el juego a la empresa privada, que siempre acompañaron algunas políticas de la derecha de este país, que incluso hoy creo se atreven a cuestionar el trabajo que están haciendo las autoridades del Ministerio de Trabajo, pero que para mí, en lo personal, no tienen ninguna solvencia moral como para venir a decir de que aquí los trabajadores o que el Ministerio de Trabajo no está haciendo la función que le corresponde. Yo creo que algo por ahí hay. Y lo otro es las mismas políticas antisindicales de los empresarios,
que han obligado a veces a los trabajadores a tomar algunas acciones que creo no deberían de tomarse. La década de los 80 en nuestro país fueron acompañadas por diversas expresiones de arte popular. Vamos, compañeros, con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. Integrado por miembros del Sindicato de Empresa de Trabajadores de ANDA, Z, el grupo musical El Indio nació en 1984 por la necesidad de denunciar musicalmente toda injusticia contra la población. Con su típica y alegre forma de expresión musical, hicieron bailar a toda una generación revolucionaria en la que hoy se cuentan hasta ministros de gobierno. La hierba revolucionaria era la pieza musical por excelencia para acompañar todo evento popular, la misma que hoy disfrutaremos en este reencuentro del grupo El Indio. Me fui a pasar la tarde junto con la guerrilla, allá en aquel cantón que está en la cruzadilla. Y cuando sobre el pasto la guardia se movía y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Y les pega la guerrilla y les hace avería. Les pega la guerrilla y les hace avería. De pronto un oficial se oía que decía: manden no más repuestos, toda la artillería, porque aquí la guerrilla nos ha dado en las costillas. Y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Y Blandón les decía: ya no aguanto esta guerrilla. Y Blandón les decía: ya no aguanto esta guerrilla. Los yanquis ordenaban: sigan la tiranía. Y Duarte y sus choleros solo le obedecían. Y como a la guerrilla todo el pueblo se le unía. Y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se... Pero vamos a ir a otro punto también muy importante que está muy relacionado, es el papel que va a jugar el sindicato en ese nuevo gobierno. Bueno, buenos días y gracias por el espacio. Esta es una situación novedosa para el movimiento sindical en un canal donde antes pues no se tenía como la oportunidad de poder expresar esos puntos de vista y esa visión del trabajo del movimiento sindical. Y a la par de eso pues estar con un funcionario en un espacio como esto pues una cuestión que eso ni era impensable, ¿no? En los 20 años anteriores pues. Pero ahora la situación ha cambiado y ahora podemos plantear a los funcionarios de gobierno la situación, la visión y las propuestas del movimiento sindical, ¿no? Y de hecho, en esa línea, pues, de las responsabilidades que se derivan para el movimiento sindical en este contexto, pues, es algo que las y los trabajadores nunca los hemos evadido, sino que al contrario, hemos estado insistiendo en ser como los principales cumplidores de estos compromisos, porque están implícitos en la ley, ¿no? La misma ley que regula las condiciones, los derechos de las y los trabajadores en El Salvador, también regula todas esas obligaciones que tenemos como trabajadores y principalmente como movimiento sindical, como trabajadores y trabajadoras organizados, ¿no? Entonces, una situación que en este contexto se abre ese espacio para poder, primero, que nuestros derechos sean respetados, pues, que todo lo que nosotros hemos exigido sea en base a la ley, porque hay que aclarar a la población de que nosotros nunca hemos pedido que el gobierno o los funcionarios de turno nos hagan favores, sino que respeten la ley. Y en este marco, pues empezamos con una gestión donde las decisiones vienen apegadas a derechos, pues realmente lo que estaba pidiendo la clase trabajadora. Entonces, y por supuesto, ¿no?, esos compromisos que también ellos exigen de nuestra parte. Escuchaba por ahí anteriormente al licenciado Calixto, pues que decía, bueno, sobre situaciones que han venido a desarrollar, han venido a encontrar, pero que también ese marco, también a nosotros nos implica un nivel de mayor compromiso, ¿no? Y nunca lo hemos evadido, estamos ahí para cumplir, y es más, en ese marco ofrecemos al Ministerio de Trabajo pues nuestro apoyo, nuestro aporte, porque también nosotros vamos a exigir, ¿no? Decía la compañera anteriormente, no estamos plegados a las políticas de gobierno, sino más bien estamos en un marco de coordinación de trabajo, y en ese marco autónomo, como movimiento sindical, cuando si el Ministerio incumple nuestros derechos, pues igual, ¿no?, tendríamos que denunciarlo, ¿no? Pero en esta situación hasta hoy estamos muy claros en el papel que han desarrollado y celebramos como esa decisión del respeto. A mí me parece que en general el país, pero de cara al tema que estamos abordando en el marco del 30 aniversario del SOICES
aprovecho para saludar a los trabajadores y trabajadoras del SOIS. Creo que estamos en un momento histórico, como sociedad en general, pero también la organización de la población, y en este caso la organización de los trabajadores y trabajadoras en sindicatos, en un momento histórico, porque de cómo se asuma este momento de hacer avanzar el país en salir de esta crisis profunda, en mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Este momento histórico, este contexto, creo que es un momento muy propicio también para las organizaciones de trabajadores, para que, como lo decían Dagoberto, en base a la ley, ¿verdad?, hagan valer sus derechos, que también cumplan sus obligaciones.